Claro, Claro. es que es lo mismo que estábamos hablando antes, es el bombardeo de información y de que ahora el libre albedrío es yo puedo hacer lo que yo quiera dentro de la iglesia y Dios me va a perdonar. El libre albedrío es que tienes la decisión de irte al mundo de pecar y puedes elegir al Señor porque quieres, no porque Exacto, estás obligado a hacerlo. Ese es el libre Total. albedrío. Exactamente. totalmente. Y es que es una Así cosa es que se mismo. nos olvidó hablar en el podcast, pero es así, o sea, la cosa está en no es que yo puedo pecar, Y eh, no puedo. No, y yo quiero y no yo puedo. quiero y no puedo, sino que yo puedo pecar y no quiero hacerlo. Ujú. No es aquella cosa de que es obligado, que tú te tienes que obligar. Es una cosa que yo estaba hablando Sí. con mi mamá hoy. ¿Por qué? Está aquello de Stranger Things. Yo soy Ajá. súper fan, me había visto las 4 temporadas y yo así me puse a pensar, pero ¿por qué yo no puedo ver la quinta temporada? O sea, ya me vi las 4 y yo venía hablando con el señor, se lo comenté a mi mamá cuando venía del trabajo porque el autobús me dejó aquí atrás y yo venía caminando. Ujú. Y el señor me dice, si yo te abriera, ¿verdad? Porque los ojos espirituales, a tú ver cómo es el mundo espiritual, realmente tú no Seríamos lo locos ahorita. podrías soportar, porque él me explicaba, porque yo vi la serie, ¿no? De que Nancy, uno de los personajes, ella entró al otro lado, ¿verdad? Que es lo que el enemigo ha puesto ahí, sigilosamente en la serie, ¿verdad? Para mostrar lo que es el mundo espiritual, algunas cosas. Y ella después empezó a sufrir de ansiedad. O sea, el Señor me decía, yo no te lo muestro, ¿por qué? Porque yo te quiero guardar tu corazón, quiero guardar tu vida y porque tú me importas, ¿me entiendes? Y eran cosas que el Señor ministraba a mi vida mediante todo ese camino que yo venía con Él y yo empecé a entender, pero es aquella cosa, es tú renunciar todos los días a la carne. Ah, no, no voy a hacer esto porque yo sé que está mal o yo sé que eso abre puertas a cosas espirituales que no deben ser abiertas en mi vida porque no puedo abrir puertas que después no voy a saber yo cómo cerrar. Ujú. El ruido del mundo. Sí, cuando yo la vez se sale con una cosa Sí. bárbara, la verdad. Y si de repente uno tiene alguna debilidad o de repente alguna situación, eso lo que hace es acrecentar más la oportunidad de caer, acrecentar más la oportunidad de alejarse de Dios, de, digamos, como que enfriarse. Entonces, por eso yo he tomado esas decisiones y pienso que es lo mejor. Sí. El mundo sin redes sería más Sabes que bonito. uno puede decir que uno no va a ir a desviarse, si se puede decir así, pero te pones a ver un video y de la nada estás viendo otro, y estás viendo otro, y estás viendo otro, estás viendo otro, y cuando ves ya tienes 4 horas Es ahí. como hipnotizante. Sí, adictivo. Literal. Hola. Hola a todos aquellos verdaderos adoradores. ¿Están preparados para hacer una generación de impacto? Acompáñanos. Como tema del día de hoy tenemos los jóvenes y la iglesia, dos palabras que no parecieran tener nada en común. Un tema muy importante porque esta generación es el futuro de la iglesia. ¿Sabías que esta es la generación más atacada espiritual, mental y emocionalmente? Para abordarnos este tema, démosle la bienvenida a nuestro amigo Samuel Carreño. Hola, bienvenido. Hola muchachos, ¿cómo están? Gusto Bien, verles. Bien, gracias a Dios. ¿tú cómo estás? Excelente, motivado por la oportunidad y bueno, por compartir hoy para todos los jóvenes lo que tenemos por allí. Bueno, qué bueno, gracias a Dios. Vamos a dar inicio con la siguiente pregunta para entrar en el tema. ¿Ok? ¿Cómo crees que está la relación actualmente de los jóvenes con Cristo? Interesante pregunta. Bueno, eh, la juventud, yo digo que es una de las edades más complejas, ¿no? Para acercarnos a Sí. Cristo. Sí, En lo personal, yo pienso, ¿no? Que hoy en día hay muchas cosas que nos distraen, hay mucha dopamina por allí regada o dispuesta a estimularnos, ¿no? De repente exactamente. dispuesta a distraernos. Entonces, hay una juventud, hay una generación, perdón, de jóvenes que están dispuestos a servir a Cristo, pero hay un gran porcentaje de ellos que están alejados y que piensan que acercándose a Cristo van a entrar en una prisión, no van a poder hacer muchas cosas cuando es todo lo contrario, ¿no? En Cristo vamos a tener libertad. Entonces hay un pensamiento muy confuso y una relación bastante distante. Claro, porque como tú dices, el mundo es muy atrayente hoy actualmente. Ujú. Tiene mucha dopamina, esa que nos hace ser felices cada instante, cada segundo. Entonces hay muchas cosas que como jóvenes nos atraen más a las cosas del mundo
que a las cosas del Señor, que a Cristo. Y creo que Total. hablando de jóvenes en sí, están los jóvenes, un porcentaje de los jóvenes de la iglesia que quieren servir, adorar en todo momento al Señor, y está el porcentaje que quiere más lo del mundo, que se aleja. Y por ese mismo motivo de que hay tantas distracciones en este momento, es que los jóvenes del mundo no pueden llegar a la iglesia tampoco, no pueden llegar a Cristo por tanta distracción que los atrae. Y hablando de esto, yo quería hacer una pregunta. ¿Crees que el mundo actual ha tomado el lugar de Cristo en el corazón de los jóvenes? Bueno, yo pienso de que ese es un tema interesante cómo planteas la pregunta, porque dice, si han tomado el lugar de Cristo en el corazón de los jóvenes, podríamos hablar de una idolatría, ¿cierto? Sí. ¿Y qué es una idolatría? Una idolatría no es necesariamente inclinarme ante una imagen. Idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Sí. Y realmente sí podemos decir de que el mundo ha tomado ese lugar en el corazón de los jóvenes que le pertenece a Dios, porque hoy en día está mi celular por encima de mi relación con Dios. Hoy en día está de repente la novia, el novio, está el trabajo, Sí. está en la fiesta, están tantas cosas que nos han quitado el foco, que han ocupado el lugar que se supone que le debería tomar a Dios, ¿no? O que debería corresponderle a Dios. ¿No? Entonces, no es, digamos, desconocido para nosotros saber que hay un gran porcentaje de jóvenes que están en otras cosas, Sí. que la reserva que queda de aquellos que están dispuestos a servir es muy poca. Entonces yo, Ángel, pienso de que sí, de que el mundo ha tomado el lugar que le pertenece a Dios en la vida de los jóvenes. Y no solo de los jóvenes, pienso que en general, pero hablando específicamente de los jóvenes, sí, Es que claro, como ya lo habíamos mencionado a un inicio, es tan atrayente las redes sociales, que si Instagram, Ujú. Facebook, TikTok, ese tipo de cosas que nos llaman la atención. Entonces nuestra adoración se enfoca en eso, porque ahora yo vivo para Instagram, ahora yo vivo para TikTok, ahora yo vivo para todas esas redes sociales y busco la aprobación de millones de personas. Mm, Sí, Cristo total. quedó como en un segundo plano, ¿no? también. Como algo más que hacemos los domingos cuando Somos tenemos tiempo cristianos libre. de domingo, o si hay celebración los sábados, de los sábados, y no tenemos Total. un momento específico de nuestro día ni siquiera para dedicárselo al Señor. Todo el tiempo estamos en el teléfono, y si llegamos a orar, serían unos 10 5 minutos. Así es Sí. como está la juventud ahora, si se puede decir. Claro, hay un porcentaje que, como ya lo habíamos dicho, sigue al Señor pase lo que pase, ¿verdad? Debido a esto, ¿tú crees que la iglesia local actualmente refleja a Cristo? Bueno, es un tema hasta delicado, ¿no? Quizás como lo podemos exponer, porque cuando hablamos de iglesia, la idea que dejó Cristo como iglesia es un lugar donde en estado de comunidad, de unión, podamos buscarlo a Él, ¿no? Al final esa es la idea de la Sí. iglesia, una comunidad que se acerque a Cristo. Obviamente hay que entender de que también la iglesia es una entidad humana al final, ¿no? No estamos hablando necesariamente de que sea Cristo mismo, sino algo que dejó Cristo, que es dirigido aquí por hombres que se supone que deben ser dirigidos por el Espíritu Santo. Pero pues obviamente en el pasar de los años, en el correr, en las muchas cosas que han sucedido en el mundo, hay iglesias que quizás no lo reflejan necesariamente, hay iglesias que de repente se centran más en los shows, que de repente se centran en otras cosas y no en Cristo, pero así como hay muchas otras que yo pienso que podrían ser incluso la mayoría, que sí lo reflejan, que sí muestran el amor de Cristo, que sí enseñan lo que importa, que es la palabra, ¿no? Entonces, eh, digamos que debería ser un sí, sí lo reflejan, pero vamos a ponerlo como que es unas sí, otras no. No debería ser Está así, pero dividido. considero que ese es No el podemos día como lo más generalizar. realista. Exactamente, exactamente. Buen resumen. Es que está dividido en parte porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros somos la iglesia que en conjunto se reúne en un lugar para rendir adoración al Señor, ¿verdad? Total. Y no sé si estemos preparados, ¿verdad? Como iglesia para afrontar las necesidades de los jóvenes actualmente, o sea, para recibir esas necesidades. ¿Tú crees Sí. que estemos preparados como iglesia, los líderes, pastores, para recibir a esos jóvenes? Wow, es una pregunta fuerte porque realmente yo pienso que si hay un grupo de personas que necesitan una operación a corazón abierto corriendo de urgencia, son los Sí, jóvenes, porque hay muchas
muchas cosas, muchos placeres que nos persiguen y eso nos incluye a nosotros no estamos exentos de eso. Hoy en día hay placeres sexuales, hay placeres de repente, no sé, la fama, de repente la moda, tantas cosas que están allí y que a nivel de iglesia son cosas que no se tocan, son cosas que incluso son hasta tabús para hablar en la iglesia. Y yo considero que hay muchas iglesias que no están preparados para recibir a los jóvenes porque de eso se trata, de exponer la realidad. En la iglesia muchos son perfectos, en la iglesia todos cantamos bonito, todos levantamos la mano, pero si vamos al interior, al corazón de cada joven, yo creo que nos sorprenderíamos de las muchas cosas fuertes que hay y no es por juzgar, porque Sí, a la iglesia va la gente que necesita de Cristo, Exacto. pero exacto. Y es que hay a mucha veces no está información, lo... mucha ¿Cómo? información, que Mucha información. hay mucha Exactamente, información. Eso es lo que pasa. Por exactamente. eso es que ahora la demanda con los jóvenes es mucho mayor, porque ahora en este tiempo actual, en el tiempo de la tecnología, como jóvenes, estamos bombardeados todos los días de demasiadas informaciones. Ujú. Total, Y sin debido a duda. esto hay más jóvenes con más problemas y no solamente se puede decir problemas de pecado, sino también de opresión, de Sí. aflicción, de De sentimientos que atadura. no saben expresar, sí, de ataduras, de sentimientos que no saben expresar y no nos estamos preparando para ayudar a esos jóvenes, para llevarles a Cristo, Y no es, demostrarles el Ujú. amor. y no es solamente esos jóvenes que están fuera de la iglesia, los que estamos dentro de la Exacto. iglesia también estamos Sí, expuestos a todo ese tipo de información. Entonces es un tema bastante delicado y, o sea, no sé si estaríamos preparados para recibir ese tipo de jóvenes o para afrontar ese tipo de situaciones con los jóvenes que están en la iglesia. Y eso es un llamado que hay que hacer a prepararse para primero sanar nosotros, primero restaurarnos Exacto. nosotros, sí, santificarnos sí. nosotros para poder ayudar a los demás que están a nuestro alrededor. Y para los que no sabían, ¿verdad? Que estaban conociendo a Samuel, él es hijo de pastor. Le mando saludos a la pastora Annie, Saludos al por pastor allá. James, un abrazo fuerte, ¿verdad? Y yo quería hacer una pregunta, ¿verdad? Ujú. ¿Tú como hijo de pastor sentiste la presión de tener que ser perfecto? Bueno, buena pregunta porque eso mucha gente me lo pregunta, ¿no? Tú eres hijo de pastor, ¿cómo fue tu juventud? Bueno, tu niñez, ¿cómo te Sí. criaste? Y sí, al final yo pienso que no solo como hijo de pastores, sino como cristianos, ¿no? Ujú. Siempre está esa presión de cómo vivimos los hijos de los cristianos. Pero en los hijos de los pastores siempre hay como ese extra, ¿no? No, él es hijo del pastor, cuidado con esto, cuidado con aquello, o tú eres el hijo del pastor, da el ejemplo. Entonces, sí de una u otra manera hubo una presión digamos, en cómo debía actuar, en mi forma de vivir. Al final yo era un niño, ¿no? A mí también me daba de correr, de jugar, tantas cosas, pero pues tenía que cohibirme o la gente me pedía que me cohibiera porque era el hijo del pastor. Ujú. Entonces siempre Sí. está esa carga, pero más que centrarlo en hijo del pastor es como centrarlo como cristiano. El cristiano siempre tiene que, o bueno, el cristiano siempre es un punto de referencia porque al final somos luz. Entonces, fue complejo, pero pienso que mi papá fue una bendición porque él siempre diferenciaba, ¿no? El pastor es James, mi papá, y mi hijo James Samuel, que bueno, yo también llevo el mismo Sí. nombre de él, es mi hijo, él es un niño, él está creciendo, él se puede portar mal, esto, lo otro, porque él es un niño. Entonces, Claro. fue bueno el poder tener un papá que reflejara lo que es Cristo, porque pienso que Cristo también es así con nosotros. Él nos entiende, Él nos comprende, su Claro. gracia nos cubre, obviamente no nos alcahuetea, no sé si significará lo Sí. Sí, mismo en sí. todos los países, pero al menos acá en Colombia es como aquel que siempre permite que hagas y nunca te corrige. No, no se trata de eso, pero sí aquel que con su gracia nos Sí. cubre. Entonces creo que tener un papá así fue una bendición, la verdad. Es que exacto, muchas veces tenemos la idea errónea por cosas que nos ha vendido la iglesia, de que Jesús es aquel que está sentado en el trono, preparado para juzgarnos si hicimos alguna cosa Sí. mal. Y creo que Total. también con lo que él dijo de que es hijo de pastor y así. Creo que la iglesia también ha llevado mucho a que si tú eres hijo de pastor, tú tienes que ser pastor. Claro, hay veces Ujú. que Dios llama a una familia entera a pastorear, pero muchas veces todos tenemos llamados diferentes. Entonces, la Ujú. iglesia o la presión te lleva a cumplir un llamado que no es tuyo. Entonces, tal vez por el llamado de tu padre querían obligarte a ti a ser pastor, pero capaz tú tienes un llamado completamente diferente y creo que también eso es una presión que inserta la iglesia hacia los jóvenes. Total.
tiene mucha razón en eso que dice. De hecho, me pasa, ¿no? Ah, tu papá es pastor, tú vas a ser pastor. No, realmente yo pienso que me llamamos otro, ¿no? Algún día tendremos la oportunidad de hablar sobre eso. Mm. Pero sí, Dios es un Dios personal, un Dios de relación, ¿no? Así como de repente a Vicky, a Valerie, bueno, a cada uno de nosotros nos tendrá un propósito, pues yo no soy la excepción y seguramente aquel que está viendo detrás de la pantalla no es la excepción. Si de repente tú eres el hijo del hermanito diácono de la alabanza, pues no necesariamente tú vas a tener que ser adorador, capaz tienes una voz fea, no fuiste bendecido con eso y pues no te vamos a jugar, ¿no? Entonces Dios es un Dios de relación. Para cada uno tiene su propósito y ya nos destinó y Él nos lo revelará. Entonces, esa presión es bueno quitarla porque si Dios no nos la puso, ¿por qué vamos a aceptar una presión que viene del mundo, de los hermanos? Sí, yo creo que para conocer ese llamado y tener esa relación con Dios hay que distraernos un poquito o apartarnos de tanta presión del mundo, de tanta distracción que nos trae el mundo a nuestras vidas. Bueno, partiendo de este tema de los hijos de pastor, yo quería preguntarte, ¿cómo manejaste tú en la escuela o en la sociedad, dentro de la misma iglesia, cómo manejaste el ser hijo de pastor? Dale, chévere. Y me gusta inclinarlo un poquito más a la sociedad, al colegio, además, Sí. porque Ujú. ya hablamos un poquito de la iglesia. Sí. Pasa que yo me crié en un pueblo chiquitito, 10.000 personas. Todo mundo se conoce con todo mundo. Entonces no había forma de que algo se escapara. Pueblo chiquito, infierno grande, dicen donde yo iba. Entonces, allá todo se sabía. Entonces, pues sí, era un poquito, digamos, como complejo esa parte, porque pues debía llevar como que manejar esa directriz de eres un hijo de pastor, un pueblo donde la religión es muy legalista a veces. Mm. Entonces era un poco fuerte. Pero bueno, yo pienso de que el tener una relación con Cristo fue lo que realmente me ayudó a entender de que no se trata de qué hago, sino de quién soy es lo Sí. importante. A veces pensamos de que debo hacer para poder ser, y es lo contrario, es ser para ser. A veces pensamos de que es porque yo me porte bien que Cristo me va a amar. Ujú. No, no se trata de eso, se trata de que Cristo me ama y por ende yo me porto bien. Entonces, eso me ayudó mucho. Tuve mis errores, obviamente, tuve momentos en que seguramente no reflejaba a Cristo, así como hay momentos en que hoy en día lo hago. Soy humano, es normal, así como cada uno de nosotros. Pero sí, en el colegio era mucha la presión de los profesores, de los compañeros, incluso de mi familia. A mí nunca me dejaron perder un examen. Ya te podrás imaginar, o sea, desde lo académico hasta lo comportamental, era muy estricto. Pero la gracia de Dios, el entender de que no, no es lo que yo haga, sino lo que soy en Él, fue lo que hizo la diferencia. Claro. Wow. Y llevando de este tema, qué consejo le darías a los jóvenes para manejarlo así? Tal vez no estén viviendo el mismo tema que tú de ser hijo de pastor, Ujú. pero como cristianos en sí, ¿qué consejo le darías a estos jóvenes que traen esta presión actualmente? Sí, mira, yo pienso de que la principal forma de reflejar a Cristo no es predicándolo, no es de repente hablándolo con un megáfono, no, no. Yo pienso que la principal forma de predicar a Cristo es con nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Y es allí donde entra la presión, porque pues obviamente hay personas que tú los ves y tú dices, wow, qué persona, es cristiano, esto, lo otro, y ya tú Sí. predicaste a Cristo sin hablar una sola palabra. Pero Ujú. hay otros que no son tan así. Hay otros que son un poquito más, no sé, más movidos. De repente no lo reflejan tanto, vamos a hablarlo así. Sí. Pero ¿qué es lo que yo hablaría para personas que tienen ese tipo de conflictos? Y es que lo que les decía, no se trata de qué hago yo, porque nunca vamos a ser perfectos. O sea, moriremos y el pecado seguirá en nosotros. Eh, Podremos llegar a 80, 100 años y seguiremos siendo igual de malos. Yo pienso que esto se trata de entender de que es por la gracia de Cristo que nosotros podemos ser libres de toda carga, de toda presión, de toda dificultad, de toda, no sé, ley, enigma humano que pueda caer sobre nosotros. Y obviamente al entender su gracia y al vivir en su gracia, algo va a cambiar en nosotros. Sí. Porque pues Exactamente. obviamente es ese punto donde digamos, si Dios es tan bueno conmigo, aun cuando yo soy tan malo, eso es lo que me va a hacer cambiar, eso es lo que me va a hacer como entender de no, Va a yo haber no un puedo cambio ser en el así. corazón. Sí, Y yo creo porque Totalmente, o que sea, cuando brindamos esa gracia, perdón que te interrumpa, cuando brindamos esa gracia que el Señor nos entrega, también reflejamos a Cristo. Y es que, claro, como tú totalmente. dices, nosotros vamos a predicar a Cristo no tanto por gritarlo a los cuatro vientos y obligar a la gente a creer en Cristo, sino con nuestro testimonio, nosotros reflejando a Cristo verdaderamente en nosotros, que puedan ver a otros jóvenes, nos puedan ver a nosotros y decir, yo quiero aquello que tiene esa persona, yo quiero reflejar Ujú. eso, quiero ser así de diferente, que no seamos
como las corrientes, que no nos dejemos llevar como las corrientes de este mundo, sino que vayamos contra la corriente, ¿verdad? Y sigamos nuestra mirada fija en Jesús, en Cristo. Y es que Claro. muchas Y veces es chévere nosotros decir, vamos a ser la única Biblia que alguien pueda leer con nuestras actitudes. sí, muy linda frase y es cierto eso, pero también es importante entender lo que Valerie decía, y me gusta hacer mucho hincapié en eso. Los ojos puestos en Cristo, no se trata de reflejarlo porque yo intento no portarme mal, porque yo intento hacer las cosas bien, no, es porque su gracia está en nosotros y no vivimos ya nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, Ujú. ¿vale? Sí, Obviamente él comenzó una obra y poco a poco se irá perfeccionando. Entonces, quitarnos esa presión de que no es mi esfuerzo, no soy yo contra el pecado, no soy yo contra mis malos hábitos, no soy yo contra la presión, sino que es Cristo a través de mí actuando y reflejándose él mismo, ¿vale? Entonces yo pienso que es importante tener en cuenta eso, no somos nosotros, es Cristo a través de nosotros. Claro, es la gracia la que nos transforma y nos va haciendo más parecidos a Cristo día tras día. sí. Amén, exactamente, Ana. Exactamente. Para finalizar, ¿verdad? Este hermoso podcast con nuestro invitado, vamos a estar leyendo Primera de Timoteo 4:12. Que dice así. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto Sí, significa que para ser ejemplo, para impactar al mundo de hoy en día, no es necesario que tú seas adulto o que hayas tenido una vida perfecta o que tengas muchos estudios, independientemente de tu edad, de tus circunstancias o de lo que hayas pasado en tu vida, tú puedes impactar al mundo y ser un ejemplo para todas las demás personas. Incluso hay que hacer mucho hincapié en aún siendo jóvenes, porque nosotros muchas veces pensamos que para ser ejemplo tenemos que tener muchos años en Mucha un experiencia. ministerio, mucha experiencia, pero la verdad es que aún siendo jóvenes o aún siendo niños, nosotros podemos dar ejemplo a las demás personas. Así es. total- Si quieres agregar algo totalmente. más. Sí, es chévere eso porque a veces pensamos que por ser jóvenes no tenemos esa capacidad. Y realmente yo recalco mucho ese texto que Jesús le decía, ¿no? A sus discípulos, de que para poder entrar al cielo hay que ser como niños. Y pues yo pienso que niños abarca de repente, un marco de edad pequeño, ¿no? O sea, quizás pensamos en personas pequeñas, pero más allá de eso es entender de que aún a la corta edad podemos de repente tener acceso a esa gracia porque de repente Dios ha puesto en nosotros algo diferente, ¿no? Y el mundo se ha encargado de, no sé, ensuciar un poco eso, hacernos de creer de Pararlo. que no somos sabios, hacernos creer de que no somos capaces. Y realmente Dios es el mismo, tanto para los adultos como para los jóvenes. Entonces, así como Él puede reflejarse en un niño chiquito, Él puede reflejarse en una persona de 60, 70 años. Entonces, si Dios está hablando a tu corazón y está diciendo, haz esto, yo estoy contigo, dale. Problemas que te equivoques y pienses que son tus emociones. Ahí sí, Dios te bendiga. Pero si es Dios que te está hablando, adelante. Dale con todo. Exacto, Y el Señor no te va a enviar a hacer nada que no esté basado en su palabra también. también. Así es. Todo lo que está en la palabra, pues al final es lo que Cristo quiere que hagamos, ¿no? Entonces, Así Exacto. es. La palabra es el filtro por el que tienen que pasar nuestras vidas. totalmente. Sí. Bueno, Hasta Bueno, aquí. hasta aquí llego. hasta Este aquí llegó podcast. este podcast. Bueno, le damos gracias, ¿verdad? A Samuel, gracias por reunirte con nosotros, por darnos un poco de tu tiempo. Que Dios te bendiga grandemente. Y que te pueda seguir usando para este tipo de cosas, para hablar a los jóvenes. Sí, y gracias también a todos los que nos están viendo y que apartaron un tiempo para escucharnos. Sí, Bueno, gracias a cada uno de ustedes que están ahí tras esa pantalla. Perdónenos si nos equivocamos en algo, si hablamos de repente alguna herejía por allí. Estamos intentando cada día más reflejar a Cristo y bueno, Dios los bendiga. Probablemente nos equivocamos mucho. Por ejemplo, ya me equivoqué en decir equivocarme. tres. Tres. Si te gustó, suscríbete Dale like. y comenta. La próxima semana vamos a tener una invitada muy especial aquí en nuestro podcast, así que no te lo pierdas. Te esperamos. Chiqui. Tres. Y como reto de la semana es tan, 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 leer un capítulo bíblico
Además de tu devocional de lo que lees normalmente, no que vas a leer uno solo. Un capítulo aparte, Aparte, exacto. Exacto, no es tu devocional, es otro. Y por que día, uno por por... día. Y queremos agregar que estos retos no lo están haciendo ustedes solos, nosotros también lo estamos acompañando en ella. ¡Chao!